Gran Canaria, bienvenido y bienvenida a este programa. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8, la frecuencia modulada y como no, también a través de internet, canal 13rtvc.com. Como cada semana tenemos a los compañeros letrados que son por un lado París Nuez. Muy buenas noches, París. Buenas noches, María. Gracias por estar aquí. Junto a París Nuez también se encuentra nuestro compañero letrado Kabir Baguanda. Muy buenas noches. Buenas noches, María. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar con los compañeros letrados de los arrendamientos. Empezamos contigo, Kabir. ¿Qué es un arrendamiento? Un arrendamiento es una cesión de uso por un tiempo determinado de un bien mueble o inmueble a cambio de un precio, como bien puede ser el alquiler de una vivienda, que es lo que vamos a tratar hoy. ¿Qué tipo de arrendamientos existen en París? Pues bueno, pues como ha sucedido en muchas de las entrevistas que hemos hecho y que nos ha solicitado que hagamos una clasificación, pues depende del prisma. Si queremos analizarlo desde el punto de vista de quién arrienda o quién cede en arrendamiento, pues puede ser tanto una persona física como una persona jurídica. Si lo queremos analizar desde el punto de vista de cuál es la prestación, pues pueden haber arrendamientos en los que sea una prestación económica o un pago en especie. Pero sin embargo, creo que lo que más le va a interesar a la gente es que hablemos del objeto del arrendamiento, qué se puede arrendar. Entonces, desde este punto de vista, pues decimos que hay arrendamientos rústicos, hay arrendamientos urbanos, arrendamientos de cosa mueble y arrendamientos de servicio. Los primeros, los rústicos, son aquellos en los que hay una cesión temporal de un bien inmueble, que normalmente suele ser un terreno, ¿a cambio de qué? Pues de una prestación que, como hemos dicho, puede ser pagada o en especias o en dinero, y que está destinado pues a actividades agrícolas, pecuarias o forestales. Por otro lado tenemos los arrendamientos urbanos. Estos son los especialmente importantes, puesto que dentro de los arrendamientos urbanos se encuadra el alquiler de viviendas, que como dice Gabriel es lo que más le interesa a la gente. Pero también se encuentra el arrendamiento de locales comerciales para un uso distinto a la vivienda. Entonces los primeros, todo el mundo lo sabe, el tipo de alquiler destinado a la vivienda, al uso común, y el resto, el de locales comerciales, pues para desarrollar actividades empresariales o industriales. Por otro lado, pues tenemos, como hemos dicho, los arrendamientos de bienes muebles, que son arrendamientos en los que no tenemos que irnos a una ley específica, como en arrendamientos rústicos o en arrendamientos urbanos, que tenemos que estar en atención a la ley de arrendamientos rústicos o a la ley de arrendamientos urbanos. Aquí simplemente lo regulamos en función de lo que dice el Código Civil, y puede ser, pues como por ejemplo, un arrendamiento de un coche, o las casas de alquileres de coche. Estos son los bienes muebles. Y por último, los servicios. No solamente se pueden arrendar bienes inmuebles, como hemos dicho, se pueden arrendar bienes muebles, pero es que también se pueden arrendar los servicios de una persona. Dentro de este régimen jurídico se encuadran los profesionales liberales, como por ejemplo los abogados, a los que se les paga por desarrollar un servicio independientemente de cuál sea el resultado. Si estamos en atención al resultado, pues ya esto sería más bien un contrato de mandato, y en este caso pues sería un arrendamiento de servicio que no vincula al profesional que desarrolle el servicio a obtener un resultado concreto. ¿Se puede ceder el arrendamiento, Kabir? Por supuesto, se puede ceder con consentimiento del arrendador, y la posición del cesionario se subroga la del cedente, la posición del cesionario se subroga en la del cedente con respecto al arrendador. Significa que si a mí me ceden, en la posición en la que estaba uno, estoy yo ahora. También, en cuanto al subarriendo, debemos tener en cuenta una cosa, que aparte de necesitarse el previo consentimiento del arrendador, se necesita también saber una serie de elementos. El primero es que dicho subarriendo, su renta, no puede superar la renta estipulada para el arrendamiento normal, y que dicho derecho se extingue cuando se extingue el derecho del arrendatario. Y eso se puede ceder, pero bajo esas circunstancias. Cuando por ejemplo yo quiero alquilar un local o estoy buscando un local, ¿en los precios de los locales hay unos precios fijos, estándar, o hay que mirar según la zona? Por ejemplo, la zona Mesa y López tendrá un precio diferente pues, a la zona, otra zona de Pedro Infinito, llaman. Esto es derecho de contratos puro y duro. Dentro de la política o dentro de la legislación de contratos, siempre y cuando no se vaya en contra de la ley ni se ofenda a terceros, pues esto queda sometido a la libre voluntad de las partes. Si uno quiere alquilar un solar o un local en Mesa y López a un precio muy bajo, lo puede hacer. También lo puede poner en Tejeda a un precio muy alto, si la otra parte está conforme, y siempre y cuando ese contrato no sirva como fraude de ley para encubrir alguna otra operación ilícita que pueda haber detrás, pues no habría ningún problema.
Otro tema importante, París, ¿cuál es el plazo mínimo de duración del contrato? ¿5 años, 2 años? Bueno, pues esto lo encontramos en el artículo 9 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Hay que tener en cuenta que la ley ha tenido muchísimas modificaciones. Hubo una en el 2009 y otra en el 2013. Por lo tanto, el plazo cambiará, depende de si el contrato se ha firmado antes o después del año 2013. Pero en principio el plazo es libre, es decir, el plazo... Puedo hacerlo anualmente, la renovación de una vivienda de alquiler, puedo yo pues pactar con el inquilino, la inquilina, la renovación anualmente, porque a lo mejor es un docente que se le renueva el contrato de la consejería y a lo mejor el año siguiente, de octubre o de septiembre a junio, ese docente no está aquí en Gran Canaria. Efectivamente, se puede hacer de esa forma, se puede poner el plazo del vencimiento a 1 año, a 6 meses, a 2 años, a 3. El asunto aquí realmente importante es el siguiente, y es que cuando llegue el plazo de vencimiento de ese contrato, pues se renovará por plazos anuales siempre y cuando no haya un preaviso de 30 días. Esto es tanto para los contratos firmados, de arrendamiento firmados antes de 2013 y para los contratos firmados después de 2013. Ese preaviso, perdona, ¿qué? Yo llamo al dueño, a la dueña y digo, mire, yo no quiero, si quiero o no quiero, o mediante un burofax, algún documento oficial. Esto es todo materia probatoria, por así decirlo. Al fin y al cabo, el no avisar, el no avisar con 30 días de antelación te puede llevar a los tribunales si la otra parte considera que ha habido un incumplimiento de contrato y hay una fianza que, por ejemplo, no te quiere devolver porque tú has incumplido el contrato, pues te puede llevar a los tribunales para que respondas. Entonces siempre conviene pues hacerlo constar pues muy bien por carta, bien por burofax, y no con una simple conversación telefónica, porque quizás esto es menos difícil de aportar como prueba en juicio y te puede acarrear un gasto. Por lo tanto, siempre, como en cualquier materia del derecho, si se deja constancia fehaciente de cualquier comunicación, cualquier acto... ¿Un WhatsApp? Ahora que tenemos los móviles con el tema. ¿Sería una prueba? ¿Sería un documento de probatorio? ¿Un correo electrónico? Hay que ver. Hay una sentencia del Tribunal Supremo que indica que el valor probatorio del WhatsApp se puede poner entredicho y se necesita un informe oficial. Vale, hay que tenerlo en cuenta porque estos dispositivos y estos mecanismos de Internet se pueden manipular bastante. Es bueno que venga siempre con un inspector, una inspección técnica que diga que el que ha enviado el mensaje y quién lo ha recibido y que esos móviles pertenecen a esas personas y demás. Con eso puedes demostrar el valor probatorio de los mensajes. Es el problema que hay con la mensajería instantánea porque no es totalmente seguro. ¿Y un correo electrónico, Cavi, tendría que certificar un notario? No, el correo electrónico, dice el Tribunal Supremo, que para que se admita como prueba en juicio tiene que tener firma electrónica, que es algo que se hace muy pocas veces, con lo cual muy pocas veces se usa como prueba en juicio. Pero de todas formas hay otros métodos. Por ejemplo, Kabir acaba de decir que está bien apuntado. Yo mismo he usado en juicio pruebas de WhatsApp y lo que yo he hecho ha sido mandar al cliente al notario para que levante un acta de manifestaciones declarando que efectivamente hay un teléfono móvil que conserva tal conversación y que es desde un cierto número de teléfono a otro número de teléfono. Y después en el procedimiento judicial que esté en marcha, pues lo que se suele hacer es mandar oficio a las muchísimas compañías de teléfonos móviles para que certifiquen que ese teléfono está vinculado al de la persona que nosotros queremos incriminar o que queremos endosar una deuda o lo que sea. Vale. Hay varias vías. Hay varias vías. Kabir, ¿se puede prorrogar durante cuánto tiempo el contrato? Bien, el contrato se puede prorrogar, pero debemos estar, sobre todo antes de la reforma, como estaba comentando París, antes de la reforma o después de la reforma. Para los contratos que son antes de la reforma, el contrato de arrendamiento, de alquiler en este caso, que estamos hablando sobre todo de vivienda, se prorrogará hasta un plazo máximo de 5 años, ¿no? Automáticamente hasta 5 años. En los casos en los que el arrendamiento sea posterior a esa ley de fomento de 2013, será hasta que alcance los 3 años. ¿Qué pasa? Si ninguna de las partes, llegado ese plazo de vencimiento, se ponen de acuerdo si continuar o no continuar el contrato o no ha habido un preaviso de 3 años, del mes anterior, ese contrato, en caso de antes de la entrada de la ley de fomento, se prorrogará durante 3 años más y en caso de después de la entrada de la ley de fomento, se prorrogará durante 1 año más. Muy bien. Entonces hay que estar en tanto a cuándo se firmó el contrato. ¿A cuándo se firmó el contrato? ¿Se puede desistir del contrato, París? Bueno, por poder se puede, en todos los supuestos. Ahora bien,
Si no cumples los supuestos de desistimiento de contrato que vienen en el contrato o en la propia ley, pues el coste que va a acarrear pues va a ser tener que indemnizar a la otra parte por incumplimiento de contrato, o bien que no se te devuelve la fianza, etcétera. Hay distintas fórmulas según estén en el contrato o en la ley. Entonces, lo que sucede es lo siguiente. Volvemos a lo mismo que hemos mencionado varias veces a lo largo de la entrevista, y es que esa reforma del año 2013 vincula muchísimo o condiciona muchísimo cada caso en concreto. Si nos referimos a alquileres anteriores al año 2013, una vez se hayan superado los 5 primeros años, siempre que en el contrato no se diga lo contrario, pues podemos desistir del contrato avisando con 30 días de antelación. Después de la reforma 2013 es exactamente lo mismo, pero en vez de en plazo de 5 años, 3 años, siempre y cuando, como digo, en el contrato no se diga lo contrario, porque como antes me preguntaba, nosotros podemos establecer como plazo un año, y una vez llegue el año yo ya he cumplido mi contrato y por lo tanto puedo desistir. Vale. Y si soy inquilino y me divorcio, ¿qué pasa con el contrato? Bueno, si eres inquilino y te divorcias, debemos estar a lo que diga la sentencia o la resolución judicial. Si la resolución judicial te da la disponibilidad o que te quedes tú en esa vivienda, por decirlo de alguna forma, pues dicho contrato tú te subrogas en esa posición. O sea, tú eres ahora parte del contrato durante el plazo estipulado dentro de la resolución. Bien puede ser parcial, durante una cantidad de tiempo de lo que resta cumplir el contrato, de manera permanente. ¿Qué pasa? Que desde la resolución judicial tú tienes un plazo de 2 meses, sobre todo, que es lo que recoge la ley, para tú comunicárselo al arrendador para que tú quieras continuar con ese régimen de alquiler. Otra pregunta, ¿para qué gasto corresponde al arrendador y cuál es al arrendatario? Si se rompe, por ejemplo, una lavadora, la paga el inquilino o el arrendatario. En ese contrato tiene que haber un inventario de la lavadora, la cafetera, y que esté en funcionamiento, ¿no? Esa es una pregunta muy común. Porque después yo a lo mejor, tú imagínate, yo firmo un contrato y pongo la lavadora y no funciona. La señora puede decir, el señor dice, no, eso funcionaba. Sí. Y vamos a ver quién dice efectivamente otra cosa. Como te decía, es una cosa muy común y que nos han preguntado, y que a cualquier abogado le ha preguntado a alguien alguna vez seguro. Entonces, como dices, sí es súper importante hacer un inventario de las cosas que se están dando junto a la vivienda en el contrato de arrendamiento. Yo tengo una anécdota, y es que cuando estuve de Erasmus en Italia había una casera que a unos compañeros les hizo el contrato de arrendamiento, y en el contrato de arrendamiento figuran hasta el número de cubiertos que habían. A lo mejor no hay que ser tan extremistas, ¿no? Porque si se pierde un tenedor, pues tampoco vamos a meter a la otra parte en juicio, pero quizás cuando hablamos de asuntos como lavadoras, una caldera y tal, sí está bien hacerlo constar en el inventario. Claro. Y ahora bien, ¿de qué gastos responde el arrendador y de qué gastos responde el arrendatario? Pues en cuanto a los gastos fijos, es decir, los gastos que se derivan del uso normal de una vivienda, pues hay que diferenciar los que repercuten sobre la propiedad y los que repercuten sobre el consumo. Gastos que repercuten sobre la propiedad son, como por ejemplo, el impuesto de bienes inmuebles, el IBI, efectivamente, o la comunidad. El seguro, la comunidad también repercute. Un seguro tiene que tener la vivienda, responsabilidad, yo qué sé, daños a terceros, daños al vecino, a la vecina de abajo, si se estropea yo qué sé, el termo, la lavadora y cae una inundación al piso de abajo, pues ¿qué responde el propietario? Si tiene seguro, el seguro, si no tiene seguro, pues el propietario, claro. Y como te decía, los gastos que repercuten sobre la propiedad, impuesto de bienes inmuebles, la comunidad de vecinos, que me decías también, eso tiene que pagar el propietario. Hay otros gastos que se derivan del consumo que se pueda efectuar dentro de la vivienda, como por ejemplo gas, teléfono, agua, etcétera. Eso sí los tiene que pagar el arrendatario. Pero esto en cuanto a los gastos. En cuanto a los daños que se produzcan en la vivienda, pues es cosa distinta. El arrendatario en principio tiene que responder por los daños que se cometan en la vivienda, tanto por él como por sus visitas, y está obligado a hacer reparaciones, digamos, de carácter cotidiano, reparaciones del estilo, bueno, si por ejemplo las pinturas son por humedades, quizás habría que solicitárselo al propietario. Sí, pero por ejemplo una bombilla que se rompe, un zócalo que se cae, son reformas menores y que es entendible que se rompan a lo largo del tiempo, no porque se haya hecho un mal uso, sino porque las bombillas se rompen, los zócalos se pueden caer y no supone meter albañiles en tu casa. Pero después el arrendador, sin embargo, tiene que soportar gastos que sean mayores, como por ejemplo el de la caldera, son sus bienes, es propiedad suya. Aunque yo lo esté usando, todas las lavadoras se averían alguna vez, todas las neveras, entonces son cosas que tiene que soportar el arrendador.
Otra pregunta, Pari, ¿el inquilino puede realizar obras para mejorar el inmueble arrendado? Porque bueno, las obras ahora se van a quedar ahí en propiedad del propietario, del casero. propietario. Pues en este asunto lo que hay que hacer siempre es poner en conocimiento del arrendatario, del arrendador, perdón, el arrendatario que esté haciendo uso, que esté usando y disfrutando esa vivienda, tiene que avisar al arrendador de que va a hacer las obras. Y no solo eso, sino que el arrendador lógicamente tiene que consentirlo. Si por ejemplo el arrendatario no dice nada al arrendador y tira un tabique para ampliar una habitación porque a él le gusta más así, y no obtiene el consentimiento del arrendador, pues cuando termine el contrato y el arrendador se dé cuenta, le puede obligar a él a hacer otra contrarreforma, por así decirlo, una obra que destruya la obra que él hizo para dejarlo como estaba en su estado inicial. Por lo tanto, quien esté disfrutando una vivienda en concepto de arrendamiento y esté pensando en hacer reformas, tiene que avisar al arrendador, conseguir su permiso y, si es posible, que ese permiso se firme en un documento y que quede constancia de ello. Por ejemplo, yo ahora voy a alquilar una vivienda y hablo con el casero, pero no le digo que tengo 4 perros o tengo 2 perros. Pues No consta eso a lo mejor en el contrato. Puedo tener luego problemas si el propietario dice, mire, oiga, usted no le dije que trajera a los perros porque me daña el inmueble, me orina el parqué, etcétera, etcétera. Normalmente hay contratos donde se te indica que no puedes tener animales en el inmueble, ¿vale? Y eso es a veces una condición sine qua non, o sea, o la cumples o no. O no, sí. O sea, dependiendo del tipo de circunstancias, es verdad que eso ya depende de las personas, ¿no? Porque una cosa es lo que está recogiendo el contrato y después otra cosa es lo que va fuera del contrato. Fuera del contrato. Que eso es lo más común, que siempre se suele mediar con la persona y se consigue llegar a un acuerdo. Hay casos donde sí, donde te dicen que sí, que no puedes meter animales en la casa, luego coges, metes al perro, se lo cuentas al arrendador, ya le has pagado la fianza, ya le has pagado el primer mes, y él no va a coger y va a decir, bueno, se ha incumplido un elemento esencial que yo he puesto en el contrato, que es que no pueden haber animales, lo permito y ya está, porque aunque me paguen me quedo tranquilo. Depende mucho de la persona. Depende mucho. ahora bien, si vamos a la ley directamente, pues si el contrato de arrendamiento lo que dice es que obligación del arrendatario es hacer un buen uso de la vivienda. Por lo tanto, si no se pone en el contrato que puedan haber animales, mientras yo metiendo perros en mi casa no condicione pues el olor o dañar las paredes, la habitabilidad del inmueble. Dañar el parque, que luego tú ves como inquilino, claro, que es verdad que se ha levantado parte del parque, pues tú tienes la obligación de reponer esa parte, porque tu perro lo ha estropeado y constaba en el documento, como dice Kabir, que dice que perros no, y encima... Eso sí, si en el contrato dice que perros no y ningún otro animal, pues aunque tú estés totalmente seguro de que tu perro no te va a dañar el piso, tú no lo puedes hacer. Pero bueno, que en principio se basa la legislación de contratos y en concreto el del arrendamiento se basa un poco también en las normas de la buena fe. Y es que al fin y al cabo, si no me prohíbes en el contrato tener animales, no puedo considerar tampoco estar haciendo mal uso de mi piso, porque hay mucha gente que tiene perros en sus casas en propiedad y no por ello están haciendo un mal uso ni están conservando en mal estado la vivienda o el local. Pero como dice Kabir, también mucho depende de cada persona, depende de las circunstancias, todo es debatible en derecho. Sí, sí. Y por ejemplo, yo soy inquilino en una vivienda y resulta que el pago de la luz pues me viene 400 euros y tengo un amigo que trabaja en una compañía y me dice, mira, si te pasas a esta compañía, pues es menos dinero la factura de la luz. ¿Debo consultarlo con el propietario el cambio de esa distribuidora de luz? Me tengo un ERCO, pues que sea Iberdrola o gas natural. Yo he visto varios casos, uno de ellos, por experiencia, que el arrendador diga de que en el momento de hacer el arrendamiento tú te hagas titular del contador. Por otro lado, de que tú pagues la luz y él sigue siendo titular del contador. Y por otro lado, si tú vas a cambiar la compañía, se lo solicitas primero a él y él te dice sí o no. Y todo eso por escrito. Todo eso por escrito. Sí. Algunos clientes me han venido y me han dicho, oye, tengo este problema, cambio la luz, me viene mucho de luz. Pues yo digo, habla primero con el propietario del inmueble y a ver qué te dice. Y siempre hablando se llega a un acuerdo, porque también le interesa al arrendador tener a esa persona allí dentro pagando una renta. Y sobre todo la comodidad de la persona. Siempre se puede llegar a ese tipo de acuerdos, pero normalmente, si lo consultas con el arrendador está conforme, lo has hecho por una vía donde quede conformidad de que tú has solicitado el cambio del contador, no hay problema ninguno. Y que él manifieste que sí, que está correctamente de acuerdo de que se cambie la titularidad del contador. Ahora bien,
En ese traspaso de línea que va a ser el arrendatario, si por ejemplo estamos hablando de una línea de teléfono, pues el causar la baja de un contrato que pudiera estar en vigor, de internet. efectivamente, pues todos esos gastos repercuten sobre el arrendatario porque es él quien está tomando esa decisión. Vale, sí. Kabir, ¿cuántos meses hay que pagar de fianza? ¿1, 2? El artículo 36 de la Ley de Arrendamientos Urbanos establece que hay que pagar una mensualidad para las viviendas, para lo que vienen a ser alquiler de viviendas, y para los alquileres de locales comerciales 2 meses. 2 meses. ¿Qué pasa? Que entramos en la libre voluntad de parte. Unos vienen y te dicen dame 2 meses, otro te viene y te dice dame 3 meses. Yo incluso he visto de 3 meses, de fianza de 3 meses, otros te dicen 2 y otros te dicen 1. Eso depende. Normalmente se suelen acoger a lo dispuesto en la Ley de Arrendamientos Urbanos y poner un mes de Un mes de fianza. Exacto. ¿Y esa fianza después, cuando yo me voy, me la devuelve o no me la devuelve? ¿En qué Esa caso no me fianza, la va a devolver? técnicamente, esa fianza te la tienen que devolver siempre y cuando la vivienda se encuentre en las mismas condiciones en las cuales se cedió. Porque si no se encuentra en las mismas condiciones, la fianza está ahí para asegurar de que la vivienda siga habitable. Si hay algún desperfecto, pues se utiliza esa fianza para el gasto en concreto, porque mucha gente lo que también suele hacer es que, claro, como yo he puesto la fianza ahí, yo me quiero ir antes, pues ese mes en el que yo no voy a estar y le debo de pagar al arrendador, pues que se lo coja de la fianza. Eso no es correcto. La fianza está para lo que está, y en el momento de resolver el contrato, siempre y cuando no haya ningún desperfecto en la vivienda o ningún desperfecto que hayamos causado los arrendatarios, pues eso cogemos y nos devuelven la fianza y todos contentos. Realmente, con el aspecto de la fianza, si me dejas añadir un Sí. dato, hay una cosa muy curiosa, y es que hemos extendido muchísimo la costumbre de que la fianza se deposita al arrendador, y realmente, en materia de contrato, lo que se debería hacer con la fianza, y que de hecho es lo que yo recomiendo hacer a todas las personas que vayan a En formalizar otra un cuenta. contrato de arrendamiento, es consignarlo en una cuenta que está en el gobierno de Canarias, que está específicamente puesta esa cuenta ahí para que en materia de contrato de arrendamiento las fianzas se depositan ahí, porque claro, yo como arrendatario no tengo por qué estar convencido de la buena fe que va a tener el arrendador y que me va a devolver la fianza. Y de la misma forma, pues el arrendador puede tener también sus dudas. Por lo tanto, lo más aconsejable es consignar ese dinero en una cuenta que no sea de una de las partes interesadas en el arrendamiento. Si el arrendador muere en Kabir, se extingue el contrato. Tengo que especificar ese punto porque el Sí. otro día dije que se extinguía el contrato, pero es en un caso específico. Recordemos que después, en 1995, la aplicación de la ley del 94 de arrendamientos urbanos, sí se considera de que si el arrendador es usufructuario se puede extinguir el contrato. En cambio, si es titular del inmueble, el contrato dura Hasta la vigencia. hasta su momento de vigencia. Luego entramos, como comenté el otro día, en temas de herederos, qué Sí. pasaría y demás. Eso da para un debate largo que podríamos utilizar otro día en un tema hablando de herencia. De herencia, Pero la interesante, cuestión es que hay un sí. caso genérico, que es que muere el arrendador que es propietario. ¿Y qué pasa? Pues que ese contrato sigue durante el plazo establecido. Si es usufructuario, se extingue. Pero esto hablo de contratos de vivienda, porque resulta que la ley de arrendamientos urbanos lo recoge. Ahora, para locales comerciales tenemos que remitirnos al Código Civil. Y el Código Civil viene más o menos a decir lo mismo, que el usufructo se extingue con la muerte del usufructuario. Usufructuario. Entonces tenemos eso. Tenemos eso. Gracias por la aclaración. Pari, en el caso de que muera el arrendatario, ¿qué indica la ley? Bueno, pues cuando muere el arrendatario, la ley lo que dice es que el contrato se subroga en favor de sus herederos, ya sean testamentarios o legales. Pero estamos en lo que hemos estado a lo largo de la entrevista, y es que hay dos leyes de arrendamiento urbano que están en vigor ahora mismo, puesto que hay contratos de arrendamiento anteriores a 2013. En estos contratos, lo que dice la ley es que cuando hayan contratos de más de 5 años, en esos 5 primeros años, cuando haya fallecimiento del arrendatario, pues se subrogan los hijos, en favor de los hijos, o herederos legales o testamentarios. Aunque también hemos dicho varias veces que en la entrevista que en materia de contrato lo que impera es la libre voluntad de las partes, así que esta es la norma cuando no se pone nada del contrato. Pero si en el contrato ponemos que en caso de fallecimiento del arrendatario el contrato se extingue, pues también pasa igual. Para contratos posteriores al año 2013, exactamente lo mismo, pero sustituyendo los plazos que hemos dicho anteriormente de 5 años, de contrato que dure 5 años, pues para contratos que duren 3 años, cuando la muerte se produzca durante los 3 primeros años. Pari, en cuanto a los arrendamientos de locales comerciales, ¿qué diferencias hay con respecto a la vivienda? En primer lugar, el más evidente es el uso que se le va a dar a ese objeto del arrendamiento.
nadie puede usar un local comercial para vivir, estaría Sí. incumpliendo el contrato y se podría rescindir incluso. El tema de la fianza es lo mismo, un mes, 3 meses. Para el local, ¿cuánto te piden de fianza? La ley 2 de meses. arrendamientos urbanos te dice, bueno, Tres, sí, 2 meses. 2 ¿no? meses, exacto. 2 meses. Y- 2 meses, entonces serían 3 meses. Sí, 2 meses más el alquiler. Tendrías que pagar. Ah, sí, claro, Claro. más la primera Sí. mensualidad, sí, claro, efectivamente, sí, sí. Y como decía eso, la primera diferencia, pues bueno, el para qué vas a usar tú El uso. eso, el uso que se le va a dar al local comercial, que tiene que ser comercial o industrial o empresarial, etcétera, y el de uso para la vivienda, pues para vivienda. En segundo lugar, también tenemos que estar atentos a el marco jurídico aplicable a cada uno de ellos, puesto que si bien es cierto que tanto para ambos funciona la ley de arrendamientos urbanos, porque un arrendamiento de un local comercial y de una vivienda es un arrendamiento urbano, pues también tenemos que estar al Código de Comercio para ciertas cuestiones cuando hablamos de alquileres de locales comerciales. También los plazos de prescripción los plazos de prescripción de los contratos, también hay ciertas El diferencias. tema del IBI, el IBI en un local comercial, ¿a quién le corresponde? Al propietario. Al propietario. ¿Y la comunidad también? Como decimos, todo es susceptible de ser modificado por la Sí. libre voluntad de las partes, pero si no se dice nada, tanto el IBE como la comunidad Al propietaria, propietario. Si lo no, tiene que pagar si el no consta propietario. en el contrato, si Correcto. no viene, Claro, porque tú en el Correcto. contrato, cualquier... tú en el contrato puedes decir, pues que él pague el IBI, pague la comunidad y pague lo que quiera. Es que partimos de la libre de la libre voluntad de las partes. Ahora, queda claro una cosa. En cuanto al IBI, normalmente se suele pagar el propietario, El del propietario inmueble, del pero inmueble. puede delegar esa facultad En o el- esa obligación, la puede delegar al arrendatario y recogerlo en un escrito, Sí. y que el arrendatario esté de acuerdo y conforme, obviamente. E incluso se Y puede- si no consta en el contrato, lo tiene que pagar El titular del inmueble. el propietario del inmueble. Sí, pero como decimos, en materia de contratos la libertad es tal que incluso en un contrato de arrendamiento, pues yo como propietario podría estipular, si a usted lo conviene también, pues que cuando llegue la factura del IBI la pagas tú y no te cobro el alquiler, por ejemplo. Sí, entonces, en materia de contrato se puede hacer cualquier cosa que no vaya en contra de las normas de la buena fe, que no perjudique a terceros y que no sea ilegal, y en principio estas cosas Y el son... tema de la luz, como tú comentabas antes, Kabil, que tienes que hablar con el propietario por si quieres cambiar de compañía. Eso es lo que yo, o- cuando me vienen a hacer una consulta, indico al cliente. Porque yo lo veo más lógico que tú vayas al arrendador y le digas, mira, están viniendo estas facturas de la luz, yo me estoy haciendo cargo de ellas, tú eres el titular del contador, ¿qué Claro. hacemos? ¿Lo cambiamos? ¿Qué va a ser más barato? Pues sí o pues no. Pero yo sobre todo recomiendo eso, sobre todo por una transparencia con el arrendador. Sí, sí, porque... Por la otra parte, Claro. decirle, claro, si yo quiero cambiar el contador del agua, el contador de la luz, porque lo que yo estoy pagando, que los gastos de suministro los pago yo y no los pagan, porque hay veces que los alquileres te incluyen un gasto de suministro, por ejemplo, renta más luz, ¿no? Sí. Y hay otros que no, que normalmente es la renta y los gastos de suministro separados. Si los gastos de suministro separados los estoy pagando yo veo que es muy caro, ¿quién te dice que no te puedes poner en contacto con el arrendador y decirle que si no puedes buscar otra compañía para que Claro. sea más barato? Puedes hacerlo. Vale. Sí, sí, porque esas son dudas que siempre se... Pero siempre yendo de frente y hablando Sí, las cosas con el sí, arrendador. igual que a lo mejor me voy mañana o me voy tal, después se queda ahí una factura de luz, me llama el propietario, oye, que dejaste aquí una factura de luz, que estabas tú aquí, no, que yo me fui el día 15 o tal, pues vamos, por una factura de luz de lo que sea, ¿sabes? Sí. Una... Yo siempre digo que hay que tener una comunicación cercana con el Sí. arrendador, porque cualquier cosa, si tú por ejemplo no vas a poder pagar una factura a tiempo o cualquier cosa, tú se la comentas al arrendador, le comentas las circunstancias y se puede llegar siempre a un buen acuerdo, es que siempre se puede llegar al acuerdo. Entonces, claro, hay mucha gente que te viene y te pregunta, si yo no puedo pagar la factura de la luz porque es muy cara, ¿qué hago? Ve a tu arrendador, dile que es muy cara, intenta buscar una solución. Tú imagínate que ese negocio después cambie la ley y me exija que tenga que poner un extractor o hacer un informe medio acústico ambiental firmado por un ingeniero técnico industrial. Porque si no, no puedo tener el negocio abierto porque la ley ha cambiado, etcétera, etcétera, etcétera. Esas mejoras, ¿quién las tiene que hacer? ¿Yo como inquilino, como arrendador o el propietario porque luego se va a quedar con esas mejoras en el local? El inquilino, por supuesto. El inquilino es el ¿Y después se que... le descuenta de la renta a ese propietario? O sea, no? sí, el supuesto es el siguiente, ¿no? Yo tengo un restaurante y Sí. la ley me obliga a que ahora tengo que poner un extractor. Sí. Ese extractor es para que yo desarrolle mi actividad, no es para el arrendador. Después, lógicamente, cuando termine yo mi actividad, cogeré lo mi llevo. extractor y me lo llevo a donde yo quiera.
pero no es un gasto que pueda repercutir o sea, sobre el propietario. No es justo y no es lógico tampoco, porque si no el propietario quizás se pueda llegar a dar la circunstancia que un mes pueda tener incluso más gastos que beneficios a cuenta de que ha tenido que instalarle un extractor o lo que sea al arrendatario en su local. Sí, pues depende del uso que quiera ese local, si un restaurante, para esto, para lo otro, pues o un acceso para personas con discapacidad, que lo tengan que hacer porque ahora me lo exige la ley y antes no, esa mejora de accesibilidad en ese edificio, en ese local, se queda ahí repito, como mejora para beneficio de ese propietario. Cuando hablamos de ahora en concreto, una porque rampa eso de ya minusválidos, eso es una obra, que tiene sí. que haber un informe técnico y una... Sí, claro, ahí lógicamente hablarás con el propietario y si el propietario te deja, bien, si el propietario no te deja, pues te tienes que ir a otro sitio. Pero la paga el inquilino. El inquilino, claro. exactamente. Consejos para una buena gestión del alquiler. Bueno, primero ir a un abogado, que son los que redactan los contratos, porque aunque hayan contratos ahí online, pues no nos fiamos, tampoco nos fiamos como de las medicinas por internet, sí. Que ya lo han dicho doctores que hemos tenido aquí, la medicina en una farmacia y los contratos de alquiler o de cualquier bien inmueble a través de los compañeros París y Cabir, ¿no? Ha hecho un buen apunte, huir de los formularios que están en internet, porque los formularios que están en internet son muy genéricos y cada arrendamiento en concreto puede tener unas u otras circunstancias que se deban reflejar en el contrato. Segundo, contactar con un abogado para que revise un contrato que uno va a firmar, no se fíe nunca, no nos debemos fiar nunca de la otra parte. La otra parte, al fin y al cabo, va a buscar su propio beneficio. Va a buscar su beneficio. Porque la otra parte me da a mí el contrato y yo voy corriendo y lo firmo. No, yo tengo que facilitárselo. Claro. A ustedes, por ejemplo, pues, oye, échale un vistazo a esto. Claro, mira, cuando a mí me han dado contratos de arrendamiento para revisar, que han sido varias veces, ninguna de esas veces he contestado a quien me ha dado el contrato para que lo revise diciéndole esto está todo perfecto, fírmalo, nunca. Siempre he encontrado 2, 3, 4, hay contratos en los que he encontrado más cosas que se deben cambiar por el beneficio de quien me hace a mí la consulta. Luego, por supuesto, si voy a asesorar al arrendador, pues le asesoraré intentando ser justo, pero también buscando el beneficio para él. O sea, pero que lo que quiero decir es que no hay ningún modelo oficial estándar en internet para alquilar una vivienda o un local comercial. No, a verlo los hay, pero, sí, pero que no van a ser lo suficientemente efectivos y eficientes como deberían, porque eso quien lo tiene que hacer es un profesional del derecho que entiende la ley, que entiende las circunstancias concretas y que te va a hacer un contrato a la medida. Porque luego vienen los problemas. Cogemos aquí un formulario que está en internet, que lo han firmado ya 800 personas y 800 personas han tenido problemas. Firmamos un contrato en el que realmente habrán cosas oscuras que no se adapten realmente a las circunstancias de la vivienda que está siendo objeto del alquiler y luego, como digo, vienen los problemas. Luego también nos damos cuenta de una cosa, y es que los arrendatarios o los futuros inquilinos suelen firmar el contrato y ya está, pero no suelen negociar el clausurado. Nos olvidamos de un punto importante, que es negociar el clausurado. Si yo no estoy de acuerdo con un punto del clausurado, soy libre de decir, oye, no estoy de acuerdo con este punto, vamos a modificarlo, ¿qué tal si podemos esto? Recordemos un poco, ¿no? Y para no quitarle un poquito de salsa a lo que es una negociación contractual, decir, oye, si no estoy conforme con algo, no lo voy a firmar porque el resto de condiciones me gustan. No, si se puede pelear por algo, se pelea. Hay condiciones, como por ejemplo pueden ser la que no tengas animales, pero tú tienes 3 perros y te gusta ese alquiler. Intenta ganarlo, habla con el arrendador y dile, oye, yo tengo 3 perros, si esto es una condición inamovible, no meto los perros. Pero si no lo es y puedo llegar a un buen acuerdo y decir, pues puedo meter los perros, perfecto. Porque tendemos, y es así, a firmar directamente sin leer bien el clausurado y sin saber si algo nos conviene o no nos conviene, y eso es importante. Porque luego puede haber alguna cláusula con la que tú no estés conforme y luego como está en el contrato y tú firmaste, luego pues te tengas que ceñir a lo que estás puesto. Sí. Y por ejemplo, cuando tú firmas un contrato de una vivienda de alquiler, no sé, le tienes que decir al propietario que te enseñe la escritura, porque a lo mejor él no es el propietario, es la parienta con la que se divorció el año pasado. Y alguna trapisonda así extraña que después estás tú al mes tranquilito y te viene la mujer diciendo, no, usted se tiene que ir, esto no es de mi marido, es de mi ex marido, y tú ni lo sabías, te fías del hombre. Requisito como tal, legal y exigido, por la ley no es un requisito. Ahora bien,
Se pueden encontrar sorpresas. se puede encontrar una sorpresa y cosas peores se han visto. Es más que recomendable asegurarse de que quien va a disponer en tu favor de una vivienda pues sea Y la ley de el arrendamientos propietario. urbanos de hecho prevé que tú puedes inscribir el contrato en el registro de la propiedad correspondiente para hacer valer tu derecho frente a terceros. Tenemos que tener en cuenta también esto, que por transparencia, y es en estos procesos que son, la firma de un alquiler es un proceso rápido, es firmar, quitárnoslo, hacer los intercambios, Pero pagar, ya. es complicado, ¿no? Pero no, si tú dudas de la legitimidad del título de la otra persona, siempre puedes ir al registro de la propiedad y sacar un pedir certificado, una nota simple. Una nota simple. Y Que ya cualquiera está. puede ir. Y pedir una nota simple, pero yo recomiendo que después de la aplicación de la ley después de 2013, de la reforma 2013, coger y el contrato, inscribirlo en el registro de la propiedad, porque puedes hacer valer tus derechos frente a terceros, y eso es importante. Escribir el contrato de arrendamiento en el registro de la propiedad. Sí, sí, porque no, te puedes encontrar con este tipo de sorpresas. Sí, sí. Que resulta que ha firmado con este señor y resulta que la vivienda no es de él, sino que después se separó hace 15 días y le tocó a su ex y su ex la quiere vender, tú imagínate. Claro. Se pueden dar muchas circunstancias así, claro. Entonces, consejos para una buena gestión de alquiler, pues Consultar con un abogado. consultar con un profesional del derecho, los aquí, y qué más cosas. También decía Gabriel que tiene que haber una relación cercana con el arrendatario, Sí. una comunicación fluida para que no hayan para que no hayan, digamos, confusiones o malas interpretaciones de lo que se ha firmado, lo que no se ha firmado. Tener una relación cercana con el casero de fluidez en cuanto a la conversación es importante también. Ujú. Porque si tú le preguntas a alguien su experiencia con los caseros Todo y al dice que casero no. la experiencia con, Mal. con los arrendatarios, en la mayoría de los casos te van a decir que es mal. Y seguramente la mayoría de los casos se derive a que no han consultado con un abogado o que han usado un modelo chapucero bajado de internet para firmar contratos. O sea, claro, en esas circunstancias es normal que haya un conflicto. O que no comunican entre ellos, simplemente. Pero es que partimos de eso. Si tú estás en un inmueble que no es tuyo, que tú tienes la disponibilidad por una sesión durante un tiempo determinado, siempre es bueno que te lleves bien con esa persona en concreto. Porque si tienes algún problema el día de mañana, si no puedes pagar, si, Sí, te vas a si tienes una retrasar buena el relación y pago, sabes sí. que tú eres una persona cumplidora, Sí. puedes ahorrarte cualquier trámite judicial. Entonces yo lo considero, vamos, llevarse con el arrendador algo bueno. Otra cosa que sí es verdad, y esto se dio mucho con el tema de los ocupas, eran personas que, por ejemplo, se dio en Madrid, que es un inmueble abandonado, y también se dio en La Esperanza, de gente que coge, y ese inmueble abandonado coge y se lo alquila a personas que se han quedado en la calle, Ujú. sin ser los titulares del inmueble. Sin ser el titular del inmueble. Pero eso es una mafia que se ha dado tanto en el barrio de La Esperanza de Guía como en múltiples edificios en Madrid y en diferentes zonas. Porque es así. Si se pueden aprovechar de la desgracia de uno y del malestar de uno para sacar un rédito económico, hay gente que está dispuesta a hacerlo. El otro día, no me acuerdo si fue en el Canal 4, en una entrevista en Canal 4, tocaron este tema, de hecho. No recuerdo si fue Canal 4, creo que fue, y tocaron este tema, el tema de los ocupas. Y es verdad, cuando las inmobiliarias dejaban los inmuebles desiertos, porque la inmobiliaria quebraba y no terminaba los inmuebles, incluso hay gente que se ha ido a inmuebles que no están terminados, de ocupas. Han enchufado luz, que a lo mejor sí tenían la instalación eléctrica, pero no terminaron el inmueble, venía parte de la instalación eléctrica o lo que sea, pues ellos cogían y enchufaban todo. Y ahí los tienen viviendo de alquiler, porque pagan una renta a una persona que no se sabe, en la mayoría de los casos suele ser alguien que pertenece a algún tipo de red, que le pagan una renta y se aprovecha de esa desgracia. Ujú. Hay que aclarar que, lógicamente, esto es un delito, pero se hace. Se hace. Así que si no tenemos cuidado, pues perfectamente podemos acabar en las manos de Bueno, gente así. y hay constancia de que ha pasado en el barrio de La Esperanza. Ujú. Es que hay constancia de los vecinos de la zona incluso que les puedes preguntar y ellos te lo dicen. Aquí hay un chanchullo de alquileres cuando no debería haber un chanchullo de alquileres. Y hay gente que allí ha sufrido desahucios y se metió en el barrio de La Esperanza a vivir. Y la gente que entró allí, entró gente que no tenía, que se aprovechó de esa desgracia para sacar un rédito económico. Es que vemos las cuestiones. Ujú. Y bueno, entonces, consejo para buena gestión, pues lo que han comentado, siempre llevarse bien con el o la propietaria, el documento, pues consultarlo siempre que te lo haga un profesional del derecho y
y molestar lo menos posible al propietario. También, Desde el punto de vista de que a lo mejor Llevarte bien. llevarte bien, organizar fiestas a altas horas de la madrugada, porque si no al propietario los vecinos son quienes le van a dar el tema de la molestia y que más, alguna cosita más para No, estar bien. eso en principio es todo. En principio todo. Le quería hacer una consulta. El tema, el Código Penal, porque en esta semana que ha estado todo el tema de Bankia y ustedes cómo están al día de todas las noticias, parece ser que el Código Penal está más hecho para un señor que roba una gallina que para personajillos como los 64 acusados que no sé si cogieron una guagua para todos ellos, un club de fan que tenían allí de muy padre señor mío, ¿no? El Código Penal es bastante revisable en muchos de sus preceptos, sobre todo uno se da cuenta de las injusticias que hay en el Código Penal cuando compara ciertos delitos con delitos fiscales, delitos que por lo general no suele cometer el vecino que podamos tener cualquiera de nosotros dos, sino que comete ya quizás una persona con una posición económica más elevada, y luego nos damos cuenta de que esta persona pues salen impune. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor, bueno, por ejemplo, cuando hay una estafa muy grande, si esa estafa no llega a los 120.000 euros, creo que son, si devuelves el dinero no entras en la cárcel. Pero sin embargo, si cometes un robo con fuerza, y para cometer el robo, pues oye, pues le tienes que dar un golpe a uno, ¿no? O con la lógica con la que pueda llegar a pensar el criminal, pues a lo mejor caes en la cárcel. ¿La excusa cuál es? Oh, pero es que si lo hacemos así, pues no devuelven el dinero. No, lo que hay que hacer es poner leyes más duras para estas personas, para que no se aprovechen de ello y lo utilicen para llevarse el dinero del resto. Las normas penales económicas en España tienen que ser más duras. Sí. Más duras, porque en España el problema que tenemos es esto: lavado de dinero, prevaricación. Tenemos un problema tanto en nuestro sector público como en el sector privado, sector empresarial, que no sabes ni por dónde cogerlo ni cómo abordarlo. Los temas penales económicos en España deben de regularse de una manera distinta, porque ya parece ser que nosotros estamos teniendo ya una historia con el tema económico. Tenemos lo de Rodrigo Rato, tenemos las tarjetas Black, tenemos 1000 de historias metidas en el juzgado que tienen que ver con el penal económico. Hay que hacer una regulación más dura. Sí, sobre todo también con alcaldes que a lo mejor que han metido la mano en la lata del millo, o alcaldes que dicen que le han ofrecido... O la misma Rita Barberá, sí. que seguimos con el mismo ejemplo. La mayoría de las personas que se encuentran en una situación de poder, en una situación de superioridad económica, aprovechan de esa superioridad económica y esa situación de poder para robar más de lo que pueden. No más de lo que pueden, no, más de lo que tienen. Sí, y ayuntamientos endeudados, como salió esta semana también una alcaldesa que ni se sonroja, o también hoy mismo también una alcaldesa que ofrecía puestos de trabajo a cambio de que le votara, y un año de inhabilitación y gobernando otra vez, ¿sabes? Realmente no le pasa nada porque está ahí gobernando en su municipio. Pero bueno, eso es como la noticia que contaban cuando estaba el reparto electoral en diciembre, que la contaban muchos carteros, he visto sobres de 20 euros del Partido Popular, y digo historia porque yo no sé si es verdadero o no, historia, mito, leyenda o lo que sea, esos sobres de 20 euros que repartía el Partido Popular para que le fueras a votar. Y claro, dices tú, bueno, vamos a ver, esto tampoco se puede mostrar, pero son historias que hay. Entonces tú te das cuenta de que aquí tenemos un tema económico, un tema penal y económico bastante importante y que tiene que ser regulado y riguroso. Y esta semana, bueno, ya hablaremos en otro debate igual con el director Nicolás o con otro compañero, el tema del aforamiento. Eso no se ve en Francia, en Alemania. El aforamiento, aquí está aforado cualquier hijo de vecino, ¿no? Esto es más bien la Casa Real, la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado, cualquier político, cualquier diputado, senador, autonómico. Aquí nosotros, o sea, ¿para qué? Para no pasar por un juzgado ordinario como cualquier hijo de vecino. Seguimos diciendo lo mismo que dijimos en su momento cuando hablamos del indulto. Sí, iba a ser lo mismo, ¿no? Es más, me estaba acordando de lo que dijo Gabriel la semana pasada, eso de que era ¿cómo dijiste? Un residuo del... un residuo del... residuo del medievo, ¿no? Una cosa así, Sí, es como algo muy medieval, muy feudal, ¿no? Del absolutismo. Sí, del absolutismo. Un residuo del pues absolutismo, pero... son cuestiones que no se entienden. Un juzgado de lo penal no significa que no vaya a ser el mismo trabajo que un juzgado superior. Pero ellos después tienen inconvenientes, porque a mí me juzga un tribunal ordinario y puedo recurrir, mientras que ellos van al Supremo y no cabe recurso, ¿no? Sí, pero ¿quién está en el Supremo? Ah, claro. Sí. Es que la cuestión, partiendo de que haya unos recursos, ¿quién está en el Supremo? En el Supremo está gente colocada a dedo. Entonces seguimos lo mismo. Esas personas se benefician de esa situación política. ¿Cómo se destruye esa situación política? Modificando las normas y las leyes. Entramos en lo mismo. Tenemos que utilizar el poder legislativo que tenemos para crear leyes que sean beneficiosas para los ciudadanos y no beneficiosas solo para una clase de ciudadanos. Sí.
Pero esto también es un poco el gato que se muerde la cola, porque efectivamente la solución a ese problema es el poder legislativo. Pero es que el poder legislativo es el Partido Popular y el Partido Socialista ahora mismo, ¿no? Hasta que entren los nuevos partidos, o sea que realmente... Bueno, y si hay nuevas elecciones será el Partido Popular. Probablemente. Probablemente. La situación Porque ya después de lo que ha pasado en convulsa. Galicia, seguramente va a acabar la cosa como va a acabar, pero... Has hecho así como... No, te doy la razón, sí. Y más, no, estaba pensando, después de lo que ha pasado en Galicia y después de lo que está pasando ahora mismo en el Partido Socialista. Bueno. Eso es sobre todo... Eso es ya más incertidumbre todavía a España, ¿no? No solamente al Partido Socialista, Bueno, lo que sino estaba pasando en el Partido a Socialista nivel es político. lamentable, pero bueno, era algo que se veía venir. Era algo que se veía venir, una presión que estaba teniendo el Partido Socialista dentro, y también lo que está pasando en Podemos. Es que está pasando prácticamente en todos los partidos. En todos. Cuando salió la designación de Soria, una parte del Partido Popular no estuvo acorde a la designación de Soria. Se manifestaron en contra y con dureza. Y aquí en el Partido Socialista vemos que hay discrepancia, Partido Popular hay discrepancia y en Podemos hay discrepancia. Todos los partidos están mal ahora mismo. No hay nadie que esté... Está bien todo en la posicionado. UBI, más o menos. Pues nada, gracias París 9, gracias a Kabir Baguanda, Gracias. letrados ambos dos. Hoy hemos estado hablando pues sobre el alquiler, o sea, los arrendamientos, qué tipo de arrendamiento existe y sobre todo el tema de la fianza. Es importante también llevarse muy bien con el propietario o la propietaria. Recordamos que esta entrevista es colgada en nuestro Facebook de Canal 13 Digital para que en cualquier momento pueda ser visionada. Muy buenas noches, Gran Canaria.